Bueno, muy buenas tardes, chicas. Vamos a empezar lo que es la clase de informática aplicada. Eh, en este tema que vamos a ver ahorita es sobre gráficos en Excel. Es un tema bien extenso, en lo cual pues vamos a llevar varias clases viendo el tema para que ustedes entiendan todo el contenido y también todo el beneficio que tiene saber crear gráficos en Excel. Ahorita voy a presentar unos slides que yo tengo acá, que son prácticamente de qué es un gráfico. Entonces, vamos a entender el gráfico en lo que es un término técnico. En Excel, un gráfico es la manera de representar visualmente unos datos numéricos o los datos de hojas de cálculo. Esa representación visual puede realizarse de muy diversas formas, pero el objetivo consiste siempre en que la persona que ve el gráfico pueda darse cuenta de una sola mirada de la información más importante contenida en los números en los que son los gráficos que procede, ¿verdad? Entonces, un gráfico en Excel es muy importante cuando manejamos una gran cantidad de datos o queremos saber. Eso ya nosotros lo sabemos por el sentido de que ya lo hemos visto en clases anteriores, más que todo en clases de matemáticas, finanzas, que ahí se maneja bastante lo que son los gráficos. Entonces, déjenme ver. Sí. Si comparas una tabla de datos con un gráfico creado a partir de ella, podrás comprobar que es cierto, mirar el gráfico es una forma mucho más rápida rápida de conocer información más relevante del contenido de los datos. Tenemos acá la representación de una tabla y tenemos en esta parte un gráfico que se utilizó para dar la tabla. Si ustedes ven, cada una se representa por medio de un gráfico, en lo cual visualiza mejor o da un mejor resultado de lo que ustedes quieren entender. Entonces, Excel maneja una gran cantidad de gráficos, incluso se pueden hasta mixear ciertos gráficos y dar una buena respuesta a cosas que ustedes quieren ver gráficamente, válgase la redundancia, ¿verdad? Entonces, relación entre datos y gráficos. Cuando se crea un gráfico, Excel vincula automáticamente los datos de una hoja de cálculo y el gráfico que se desea crear, o que sea creado. Esto significa que si se cambian los datos en la hoja de cálculo, ya sea valores o rótulos, esos cambios se reflejan automáticamente en los gráficos. Este también cambiará. Entonces, si yo cambio algo de la tabla automáticamente manda la información al gráfico y él cambia automáticamente. No es de que si creamos un gráfico, el gráfico va a quedar estático sin ningún cambio. Entonces, esa es una de las ventajas también de que si a usted le dice, hey, aumentó en tal mes, por decirlo así, venta de manzana en tal mes, como el ejemplo que tenemos ahí, automáticamente si usted cambia el dato de la tabla raíz, manda la información al gráfico y el gráfico cambia automáticamente. Tenemos también, para trabajar en gráficos, necesitamos entender claramente dos conceptos, serie de datos y punto de datos. Muy importante esto, chicas. Serie de datos, una serie de datos es un conjunto de uno o más valores numéricos relacionados entre sí. Vaya bien, una serie de datos es un conjunto de uno o más valores numéricos relacionados entre sí. El ejemplo siguiente, cada apartado de gastos representa una serie de datos. Vayan bien, sueldo, publicidad, alquiler, en general, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, que ese es un diferente tipo de serie de datos, o sea, datos ordenados. Tenemos los puntos de datos, que son los datos que forman una serie de datos, válgase la redundancia. Si una serie de datos consiste, déjenme ver aquí, una serie de datos consiste en 6 cifras de gastos. Para los meses de enero y junio, la serie tendrá 6 puntos de datos. Significa de que si ponemos 6 niveles de gastos en un solo mes, hay 6 tipos de datos en un solo dato, o sea, en un dato raíz, en el cual se representa el valor dado, ¿verdad? Tenemos también aquí el ejemplo que me dice que es una serie y que es una serie de datos y que es un punto de datos. Tenemos el ejemplo acá que tenemos una serie de datos como sueldo, publicidad y alquiler. Solo tenemos 3 series de datos, pero acá tenemos varios puntos de datos. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y tenemos varias representaciones de datos en lo cual a mí me da un resultado dependiendo del que yo quiero esperar según la numeración. ¿Para qué sirve?
¿Para qué sirve el gráfico? La representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo permite una mejor comprensión y análisis de la información entre los diferentes tipos de gráficos que Excel ofrece para seleccionar. Estas están las de barra, áreas, columnas, líneas, circular en 3 dimensiones o en 3D, que se le denomina. O sea, de que hay un montón de opciones de datos, o sea, para representar gráficos. Tenemos también las partes de un gráfico, que eso es bien importante porque hay gente que cuando se mete a estos temas no entiende en sí el concepto del gráfico, porque ve demasiada información y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué hace? Ok, dice, las partes del gráfico. Tenemos el título del gráfico, que es donde colocamos el nombre del encabezado. En el encabezado, perdón, colocamos el nombre del gráfico. Tenemos la marca de datos. Es el objeto que se utiliza para representar datos, por ejemplo, un gráfico de columna. Las marcas de datos son las columnas, es decir, hay una columna por cada número representado. Tenemos las líneas de división, son líneas horizontales o verticales, que aparecen en el fondo del gráfico y se aprecia con más facilidad los valores que alcanzan las marcas de datos. Tenemos la leyenda, que la leyenda prácticamente es la que me indica a mí qué significa cada uno de los colores o cada uno de los números, etcétera, etcétera. Tenemos los ejes, son unas líneas perpendiculares, perdón, que marcan a la referencia del gráfico. Normalmente hay 2 ejes. En los gráficos tridimensionales hay 3. En el eje axisas se representan las distintas categorías de datos. En el eje de ordenadas se representan los valores de los datos. O sea, de que una se representa una información que es la categoría de datos y la otra es los valores de los datos. Tenemos la otra parte del gráfico que es la marca de graduación que aparece en los ejes, sirve para determinar el valor del eje en cada punto del mismo. Tenemos el área del trazado, que es la zona de los gráficos donde aparecen las marcas de datos y de los ejes, la área del trazado. Tenemos la serie de los datos, son los conjuntos de datos en los cuales representan una información varia, ¿verdad? O solo una específica. Aquí tenemos un tipo de dato donde se representan todas las partes, como el título del dato, miren, el entorno del eje, tanto vertical como horizontal, el tipo de dato o leyenda que se le denomina acá. Tenemos también el tipo de marcador, miren, el eje de accesión, que es el primero al eje de ordenado, ¿verdad? Que es el que está arriba. Tenemos la marca de graduación, que es esta la que tenemos acá con estos números, miren, en general. Esta es la representación de un gráfico en el cual tiene todas las partes correspondientes del mismo. Ahorita han cambiado, porque sí han cambiado bastante los diseños. Tenemos los tipos de gráficos que son una infinidad y se los digo así, son bastantes gráficos, incluso los podemos mixar. Para empezar, tenemos los gráficos de columna, que esos ya son los que más conocemos nosotros, en los cuales se utilizan para representar una serie de datos, demostrar relaciones. Estas son en total. Permite más de un dato de información y debe mantener como mínimo 2 de los valores. O sea que para representar el gráfico de columnas no solo puede haber uno, tienen que haber 2. De la única manera que se da dicho dato. Tenemos los gráficos circulares que se utilizan para representar la serie de datos y mostrar la relación de estos con total. Permiten el máximo de 2 series igual al primero, ¿verdad? Al de columnas, que no permite solo uno, porque acuérdense que es una comparación. ¿Estamos entendiendo, chicas, o tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, está entendible, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. ¿Cómo crear un gráfico? Acá nos salen los diferentes tipos de gráficos y cómo nos salen los pasos para crear un gráfico. Ok, seleccionar el rango. Primero vamos a seleccionar de dónde se va a sacar la información. Si tenemos un gráfico que nos va a mostrar una de ventas o un gráfico de cuántas personas asistieron tal día o en general, entonces dice que el primer paso es crear un gráfico, consiste en seleccionar los datos que se requieren a representar. Además, no solo es la selección de datos numéricos, sino que también de texto, porque todo eso se vincula dentro de un gráfico.
Entonces, Excel considera que determinados los datos del rango que se relacionan van a representar determinados rótulos en los gráficos. Significa de que no solo el número, también agarra también el contenido de texto que colocamos. Esa es la selección del rango. Seleccionar el rango. Pasos a tener en cuenta: las celdas de columnas que está a la izquierda de los datos, se selecciona deberán contener texto. O sea, lo que está acá tiene que contener texto. ¿Ok? Porque es el que va a guiar el rango de los datos tanto en vertical como horizontal. Las celdas de la fila superior del rango que se selecciona también deberán contener texto, o sea, lo de arriba, lo que es el encabezado. El resto se selecciona deberán ser datos numéricos, como el cuadro que nosotros vemos acá, ¿verdad? Miren, tenemos datos aquí, que es el texto, datos numéricos, y también todo lo que está el resto hay datos numéricos. Acá donde dice 1994, 1995, 1996, también se puede reemplazar por texto, ¿verdad? No precisamente por eso. Ok. Dice, no debes tener en cuenta que no es necesario que el rango seleccionado sea contiguo, o sea que puede ser en cualquier orden. Permítame. Ok, entonces, seguimos. Tenemos el asistente de gráficos también que nos ayuda a nosotros a elegir un gráfico y también a ver cómo se va a anotar ese gráfico dentro del diseño que nosotros queremos. Tanto que se puede decir qué diseño, qué asistente para gráficos, los comandos de menú, insertar, submenú, todo eso se puede seleccionar antes de. Eso lo vamos a ver. Para crear un gráfico nuevo también es lo mismo. Obviamente solo buscamos insertar y seleccionamos la elección de qué gráfico queremos nosotros. Y de acuerdo a la necesidad, obviamente, que sea de parte de nosotros, vamos a crear el tipo de gráfico o vamos a elegirlo. Ya sea un tipo estandarizado o personalizado, ¿verdad? Déjenme ver. Tenemos paso 2, que entre estos dos cuadros de diálogo se seleccionan los datos que sea de gráfico por la hoja. El rango puede aparecer a esta parte del asistente y muestra los datos están distribuidos en las columnas y filas, o sea, cómo va a ir distribuido. También hay un visor que ayuda para eso. El paso 3 es donde nosotros seleccionamos si el cuadro va a tener título, leyenda, líneas de división, rótulos de datos, tabla de datos, ejes. O sea, de que nosotros seleccionamos eso, si va o no va, eso no hay ningún problema. Tenemos también el paso número 4, en una hoja nueva, escriba el nombre para la nueva hoja, como en un objeto, o sea, como se va a llamar la hoja, que es donde va a ir el gráfico, o dentro de la misma hoja, ¿verdad? Donde se está trabajando. Ya sea hoja nueva o donde estamos trabajando, tenemos esa opción. Tenemos un ejemplo que es el que yo les estaba diciendo, que aquí aparece, seleccione la tabla y haga clic sobre el botón asistente para gráficos y escoja la opción de agrupadas del efecto 3D, o sea, los tipos de gráficos que existen. Aquí tipos de gráficos en el ejemplo, los gráficos de columna, los gráficos circulares. Tenemos también los tipos de gráficos, ¿verdad? Más que todo, los gráficos de barra y gráficos circulares, que lo ven acá. Este es el circular y este es de columna, ¿verdad? Tenemos también el de columna, que este es bien conocido, este es uno de los que más se usa. Se puede utilizar para realizar dos tipos de análisis, en el cambio de datos, en el transcurso determinado de periodo, tipo de comparación de elementos. Tenemos los gráficos 3D, que esto también, los diseños son bien originales, más que todo en el diseño, en el Office 2016, que es en el Excel 2016, perdón, que en el cual salen una gran variedad de diseños 3D y muy bonitos se pueden figurar también. Otros tipos de gráficos, tenemos los de barra, lineal, circular, que son ya dependiendo de la necesidad, pueden seleccionar cualquiera, pero con tal que sea entendible, ¿verdad? Tenemos acá un ejemplo de lo que se ve un gráfico dentro de una misma hoja donde están los datos. Dice, se puede observar la ventana de productos y su participación en las ventas totales. Tenemos, para hacer visible la hoja en sí, también a nosotros se nos dibuja una área donde podemos poner el gráfico, no desde que solo lo creamos y ya sale el gráfico, no, también nos dice dónde quiere poner usted el gráfico y usted selecciona dónde lo va a dejar. Otros tipos de gráficos, tenemos el gráfico de área,
que muestra cambios de transcurso o tipo o relación de las partes o en toda la forma porcentual. Tenemos los de anillo, que es este diseño acá, que créanme que son bien bonitos esos gráficos de anillo, solo de que son un poco complejos de entender para los que no hayan tenido una explicación de que dice que muestra la relación de las partes con un todo, pero puede contener más de una sola serie de datos, cada anillo de un gráfico de anillos. Tenemos los radiales, que este es más que todo usado por físicos, ¿verdad? O los que están estudiando lo que es matemáticas financieras en general, que esto se usa bastante, que dice que permite realizar la comparación entre diferentes variables a la vez. En los gráficos radiales, cada categoría tiene su propio eje, cada categoría, oigan bien, tiene su propio eje, etcétera, etcétera. Tenemos otros tipos de gráficos que son más allá, ¿verdad? Tenemos la de superficie, el de cono, el de la superficie es esto de acá, el que ven acá abajo, que resulta la utilidad cuando se desea buscar una combinación óptima o en el sentido matemático de optimización. El cono cilíndrico, la pirámide, tenemos el de cotizaciones, tenemos el de gráfico de Pareto. Sí conocen el gráfico de Pareto, ¿verdad? Que muestra la forma ordenada, el grado de importancia o la influencia que tienen los diferentes factores en determinado problema. Los gráficos de Pareto también son bien usados. Aquí lo pueden ver, el gráfico de Pareto. No debe haber espacio entre columnas, la línea debe iniciar el borde a primera columna y se debe trazar líneas que corten el eje porcentuado. Tenemos el segundo eje Y en un 80, que significa de que hasta aquí está lo del 80 y el gráfico que mide hasta el 100, que es la comparación. Pareto por quejas, dice, o sea, por dónde va el nivel de quejas en el sentido gráfico. Modo gráfico dice que es la variación de las diferentes opciones cuando se da la integración de un gráfico. Con el asistente puede ser muy fácil la elaboración de un gráfico, que realmente es bien fácil, no es tan complejo. Cambiar el tipo de gráfico también, que eso también se da, o sea, cuando ustedes ya han creado uno, también se puede cambiar el gráfico. Tenemos agregar datos a un gráfico, que para agregar datos a un gráfico, pues ya sabemos, lo hacemos por medio de la columna, solo modificando lo que es la información referente a lo mismo. Dar formato a un gráfico. Cuando decimos de dar formato es cambiar la letra, cambiar el diseño, el color, en general, que también eso el asistente se lo da. El enfoque de un gráfico 3D, esto pues ya es un diseño bien diferente, esto sí es de trabajarlo un poquito más y ver qué resultados tiene el gráfico en un diseño 3D. También están las herramientas correspondientes a ese tipo de diseño de gráfico 3D. Crear un gráfico rápidamente, dice acá. Bueno, hasta aquí, entonces solo llegaremos hasta aquí en lo que es la teoría. Vamos a hacer un ejemplo de un gráfico ahorita en estos momentos. Permítanme un momento acá. Voy a poner el Excel acá. Ok. Entonces, vamos a crear un gráfico sencillo, que en lo cual me va a determinar, por decir, la edad de un grupo de personas, por decirlo así, ¿verdad? Voy a poner aquí, vamos a ver, niño, por decirlo así, niño, joven, adulto, adulto mayor, mayor y tercera edad. Ok, acá tenemos, por decirlo, enero. O sea, como decir cuántos ingresaron, por decir, a un centro comercial o algo. Voy a poner enero, febrero, marzo, abril, abril, mayo y junio. Vamos a hacer 3 comparaciones. Ok. Esto vamos a ponerlo, en vez de decir qué edades tienen, mejor vamos a hacerlo como decir cuántos ingresaron en un centro comercial, el ejemplo que vamos a hacer. El mes de enero, por decir, ingresaron unos 15
Aquí ingresaron, después vamos a arreglar la tabla, no se preocupen. Unos 50, acá unos 10, acá unos 25, aquí unos 5. Ahora voy a duplicar el dato. Todo esto lo voy a duplicar para después solo cambiar. Vamos a arreglar este contenido de acá, porque siempre hay que arreglar la tabla. Lo digo más que en el sentido de estética, ¿verdad? Siempre arreglen la tabla, no la dejen así, solo el contenido como se debe. Como ustedes creen, siempre hay que tener una buena presentación. 10, aquí ingresaron 45, acá 5, acá 30, acá 2. Aquí vamos a poner que ingresaron unos 35, aquí unos 60, aquí unos 2 y aquí vamos a dejarlo en unos 20 y aquí 5 en la tercera edad. Vamos a obtener el mismo. Aquí solo es cambiando los datos, ¿verdad? No es nada importante en este sentido, solo es para que tengamos el ejemplo. 80, aquí ingresaron unos 3, aquí ingresaron unos 45, unos 60 y unos, en vez de 45 voy a poner unos 15. Aquí voy a poner que ingresaron unos 71, 60, 85, unos 4 y unos 5. De nuevo, aquí unos 70, solo tengo 71 ya. 65, unos 44, unos 22, unos 15 y acá unos 6. Ok, ya tenemos la tabla de donde vamos a sacar la información. Uno de los primeros pasos es marcar el contenido de la tabla. Aquí voy a poner categoría para tener todo el tabla, aunque no es muy necesario ponerlo, soy sincero. Voy a marcar esto de acá. Miren, voy a marcar todo el contenido y me voy a ir donde dice insertar. En insertar me salen las herramientas en las cuales ustedes pueden ver en esta forma acá, ¿verdad? Que en lo cual a mí me dice qué es lo que yo puedo hacer. Todo esto lo puedo usar. Todo lo que esto es de gráficos. Entonces, puedo seleccionar el asistente, que es los gráficos recomendados, que es lo cual me recomienda a mí el Excel. Selecciono acá, le doy un clic y ya me sale un gráfico seleccionado. Miren, ustedes pueden venir y de lo que les da Excel a ustedes, ustedes pueden elegir cualquiera que está acá. Entonces, al seleccionar ustedes con el asistente, a ustedes les muestra un sinfín de gráficos. Un sinfín de gráficos. Y ustedes seleccionan, este es el gráfico de Pareto, el que vimos allá. Yo voy a seleccionar un gráfico de columnas agrupadas. Como estamos en mes y en cada mes hay una agrupación de entre unos 5 o uno, vamos a ver, datos tengo entre 4 a 5. Si tengo 5, entonces yo selecciono prácticamente el que yo creo conveniente o el que me va a explicar a mí qué tipo de dato puedo usar. Entonces, al seleccionar, voy a seleccionar el de columnas agrupadas porque yo creo que es el más correspondiente a la información que yo tengo. Entonces, una vez seleccionado el gráfico, yo puedo venir y darle a aceptar. Ya se va a terminar la hora, chicas. Entonces, solo... Bienvenida a la licenciada Francis. Ok. Gracias. No me preocupe. Ok, tengo el gráfico acá. Ahora ustedes pueden observar. Miren, voy a eliminar esto de acá. Voy a eliminar esto de acá porque no. Permítanme. Pues sí, ando viviendo con esto. Este mouse no me simpatiza mucho. Ok, tengo mi gráfico acá, que en lo cual yo puedo cambiarle de tamaño. Puedo ponerle el título del gráfico, ya que no tiene. Y si ustedes ven, me está representando a mí prácticamente el diseño de lo que yo tengo arriba. Entonces, si ustedes lo ven, en este punto, el gráfico me está mostrando cada una de sus categorías. Miren, la categoría de niño, esta es la serie, perdón, de niño, y tengo niños acá. Ahora, ¿cómo represento yo el dato en decir, ok, estará bien ese dato? O sea, no sé. Entonces, es aquí donde nosotros venimos y buscamos más información para agregar en el tipo de gráfico. Voy a seleccionar acá donde dice elementos del gráfico, que es este signo más. Después vamos a ver esto porque ya se va a terminar la hora. Le doy en más y acá es donde yo les mostraba en la presentación, ¿verdad? Elementos de gráfico. Tenemos ejes, tenemos títulos de gráfico, tenemos también líneas de cuadrícula,
cuadriculada, perdón, y leyenda. Entonces, yo digo, ok, si de verdad necesito la tabla de datos. Tengo acá una información de tabla de datos. ¿Por qué ocupo una tabla de datos? Porque también me representa tanto gráficamente como numéricamente el dato que yo tengo. Entonces, puedo venir y seleccionar la tabla de datos y me va a salir de esta forma. Pero si ustedes ven, me opaca el gráfico. Pero como yo puedo hacer el gráfico grande, no me preocupo. Entonces, lo dejo hasta ahí y puedo aumentar el gráfico, el tamaño del gráfico, para que me ayude a dar el resultado como yo lo quiero. Ahora, tengo una leyenda, o sea, una tabla de datos, y ya tengo el gráfico acá. Puedo ponerle el título. Aquí, cambiar el título. Permítanme, esto no lo cambié. Ingreso de personas. Ingreso de personas, sitio turístico. Ok, sitio turístico. Entonces, ya tengo representado mi cuadro y ya me dice cuántas entraron entre mayo, miren, entre mayo, de qué edades, ve cuántos entraron, perdón, cuántos entraron en todo eso, según la serie, ¿verdad? De la tabla de datos. Y si ustedes ven, cada uno me representa con color. Por decir, este de acá, todos los que están en anaranjado me representan los jóvenes. ¿Ok? Todos los que están en anaranjado. Todos los que están en azul me representan el niño. Miren. Y ya tengo ya una tabla de un gráfico bien específico y un gráfico que ustedes ahorita al verlo, yo creo que me lo entienden, ¿o no? ¿Entienden este gráfico? ¿Lo ven fácil? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve sencillo el gráfico? Sí, Ok, chicos, chicas. Entonces, en este punto, la inserción de datos y el manejo de datos y todo lo que nosotros tenemos que hacer acá es saber que lo primordial es esto, esta tabla, cómo hacer la tabla. ¿Ok? Después seleccionamos el tipo de dato, que en lo cual aquí, obviamente, si ustedes lo vieron, yo modifiqué todo esto de acá. ¿Ok? Todo está bien modificado. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicas? ¿Alguna duda que tengan? Porque ahorita me van a hacer como 20 gráficos. profe, Hola, diga todos Daisy. los gráficos, todos los gráficos van a ser así de columnas o como nosotros queramos hacerlo. Como yo se los ponga. Como yo se Ah, los ponga. Yo le voy a decir, hágame un gráfico de Pareto. Usted me va a hacer un gráfico de Pareto. Hágame una gráfica de pastel. Tal y tal. Pero yo les voy a mandar la información. Ojo, no se preocupe. Yo les pero voy a mandar. siempre van a ser así como los pasos que usted hizo ahorita. Así merito, ni más Ah, ni bueno. menos. Ojo, ahorita lo que ustedes me van a hacer es una investigación que yo se las voy a poner en Classroom sobre la tarea. Ahorita todavía me falta explicar otros tipos de gráficos o cómo hacerlo, porque aquí falta ya, porque se me va a terminar el tiempo, no sigo. Pero en sí, esto es lo que yo quería que ustedes vieran. O sea, porque me falta explicar más. Ahorita es la primera clase de gráficos, ¿verdad? O sea, del tema de gráficos, porque falta. No crean que solo es esto de saber colocarlo y hasta ahí, no, también es de saberlo, cómo hacerlo, papá. Cómo hacerlo, porque si ustedes vieron, coloqué otra cosa como el tema, la información de los datos y ya la tengo ahí. Entonces hay que saberlo también para qué sirve cada gráfico y cómo ejecutarlo dentro de Excel. ¿Me entendieron? Sí, pero Ok, chicas, entonces esto sería ya como decir, permítanme, solo voy a hacer algo. Esto sería más que todo lo que se iba a dar de la clase, más que todo de los temas de gráficos, y acá finalizaría la clase, ¿verdad? Permítanme.